¿Qué tal? Es un gusto saludarle hoy en Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Hoy continuaremos con el tema evolución humana en el espacio, perfil del hombre cósmico, del que el doctor Iglesias nos introdujo al conocimiento de este nuevo paso evolutivo fuera del planeta Tierra y nos explicó cómo es que el ambiente contribuido a la modelación de las diferentes razas que existen hoy en el planeta, aún viniendo de un antepasado común. Hoy el doctor Iglesias continuará hablándonos de la evolución, pero ya fuera del planeta Tierra. ¿Cómo será esta? ¿Cómo será el Homo Cosmicus, como él lo llama? Nos promete ser un programa muy interesante el día de hoy. Doctor, lo saludamos como siempre, con mucho gusto. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Doctor, para iniciar con este programa, me gustaría preguntarle, ¿cómo será la reproducción humana en el espacio? Las relaciones sexuales, ¿cómo se llevará a cabo este proceso para dar a luz un nuevo ser en el espacio? La reproducción humana, sin duda, será una de las acciones biológicas más naturales y quizás más confortables. Empezaré diciendo que la atracción por el sexo contrario es un asunto de tipo genético, anatómico, hormonal, psíquico, que debe preservarse con toda seguridad íntegramente en el espacio exterior. No hay información hasta ahora de este aspecto en los 400 y tantos astronautas, hombres y mujeres que han ido al espacio exterior. Es muy limitada la información, porque no la ha habido, además no ha habido esa experiencia. Se mencionó una pareja de la doctora Anna y el doctor William Fisher, que iban a viajar juntos. Finalmente eso no se logró. Bien, la atracción sexual, creo que en eso no habrá ninguna duda. Luego, el acto mismo, pues ha sido más bien consideraciones de tipo picaresco, ¿verdad? De cómo flotando se puede realizar el acto sexual. Bueno, bastará un lugar o un sitio donde asirse, ¿verdad? Y seguramente será hasta más cómodo probablemente. Esto será en el caso de gravedad cero. De gravedad cero. Estamos hablando en términos generales en todos estos programas, considerando que el futuro ser humano, el Homo Cosmicus, va a desarrollarse justamente y a evolucionar en ausencia de gravedad, porque de eso nos hemos ocupado principalmente. Claro, aunque también puede habitar en otro tipo de espacios con menos gravedad. Con gravedad artificial, digamos. O con la gravedad igual a la Tierra, pero entonces no habrá ningún cambio, no habrá motivo de hacer otras consideraciones. Un poco más pesada, un poco menos, según el planeta. Exactamente. Bien, entonces decíamos que el encuentro de las dos células germinales o las células de la reproducción, el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide tiene que recorrer una distancia muy grande considerando su pequeñez para el encuentro del óvulo a la mitad de ese tubito que va del ovario a la matriz, que se llama trompa de falopio. Así es. Y pues se desplaza, y con las observaciones al microscopio electrónico se puede ver que se desplaza a una velocidad no más de 3 milímetros por minuto. De manera que para recorrer todo ese espacio, pues debe pasar mínimo media hora, si no es que una hora. Entonces la fecundación se hace más o menos en ese tiempo. Pero se ha visto en mamíferos que de 3.000 a 4.000 espermatozoides se encuentran ya muy cerca del óvulo 5 minutos después del coito.
Esto nos indica a los médicos que no fue el espermatozoide con su propio medio propulsor, porque es muy lento por su pequeñez, sino que el aparato sexual femenino tiene una función de succión, ¿verdad?, que apoya, que ayuda al espermatozoide a llegar mucho más rápido de lo que uno esperaría. De manera que la fecundación después del acto sexual no, en algunos casos puede ser 5 o 10 minutos después. De manera que la cápsula del siguiente día como que no tiene sentido considerando esta situación. Ahora bien, en nada tendrá que influir la gravedad o no gravedad en el espacio exterior el encuentro de estas dos células. Se da porque así está establecido biológicamente. Y entonces el óvulo, una vez fecundado, tarda unos 3 días en llegar a la matriz. Es impulsado a través de cilios que tiene ese tubito en el interior y lo empuja siempre hacia la matriz, y ahí debe implantarse el óvulo. Al empezar a desarrollarse, desde luego se dan todos los cambios anatómicos, hormonales y demás, y el desarrollo intrauterino del ser humano es, en el curso de 9 meses, digamos, es como el equivalente, se dice frecuentemente, de una nave espacial tripulada. Las membranas que cubren al embrión o al feto, al bebé, la pared de la matriz, la pared abdominal, representa justamente las capas o las paredes de una nave espacial. Y hemos dicho ya alguna vez aquí que nada es más parecido a una nave espacial tripulada que una matriz ocupada. ¿Por qué? Pues por toda esa semejanza, y porque el bebé antes de nacer flota en el líquido amniótico, y no hay nada más parecido a flotar en el espacio que flotar en líquido, flotar en el agua. De modo que por ahí tenemos ese símil. Ahora bien, en realidad debe ser mucho más cómodo el desarrollo del ser humano. ¿Por la gravedad cero? Por la gravedad cero. Habrá desde luego infinitamente menos abortos, menos partos prematuros. ¿Por qué? Pues porque los golpes, las caídas, etcétera, en la mujer es una de las causas más frecuentes de partos prematuros o de abortos. Allá las caídas, como lo vamos a ver más adelante, pues no existen, no van a existir. De manera que la seguridad del embrión y la seguridad del feto o del bebé será mucho mayor. Doctor, ¿y a qué se enfrentará ese bebé al nacer? ¿A qué se enfrentará? Quisiera, antes de adelantar a esto, decir que el trabajo del parto, eso es, antes de nacer, ¿cómo será en ausencia de gravedad? ¿Tiene algo que ver la gravitación terrestre en el despertar, en el trabajo del parto? No. Esa es una cosa de tipo hormonal. Hay ciertas hormonas, los estrógenos, que se elevan en el último mes del embarazo, la progesterona que desciende y que es sedante y desciende su concentración, pero sobre todo hay una hormona que está programada así biológica, genéticamente, para que se eleve justo hacia los 9 meses de embarazo, la oxitocina, que es poderosísima estimulante de la contracción del músculo de la matriz.
Pero hay algo más. En realidad, el despertar de las contracciones uterinas para el parto lo da sobre todo un cierto grado de distensión de la pared de la pared de la matriz. A los 9 meses se llega, días más, horas menos, se llega a ese límite. Entonces es también un cierto grado de estiramiento del músculo. Por eso es que cuando el parto es gemelar o un número mayor, generalmente los partos se adelantan 20 días o más. Uh-huh. Ahora bien, el trabajo de parto no tiene en nada que ver con la gravedad o no del sitio donde se viva en el espacio exterior. En lo que sí tiene una repercusión importantísima seguramente es en la pregunta que usted me acaba de hacer: ¿qué le espera a un niño que nace en el espacio exterior? En gravedad cero. Uh-huh. En gravedad cero. Pues le pasa algo mucho más favorable que lo que le ocurre en tierra, porque cuando nace en tierra, ahí, en lugar de estar flotando libremente en el líquido amniótico, ya se va a enfrentar al peso normal uh-huh. que de ahí en adelante va a tener. Uh-huh. Desde luego a condiciones ambientales como la temperatura uh-huh. y como algunos otros factores en el medio ambiente. Pero en el espacio exterior, cuando nace, por lo menos no llorará por la molestia que le proporciona el peso de su propio cuerpo, sino que en todo caso va a llorar porque se expone a otro ámbito, a otros estímulos, y de todas maneras creemos que para el bebé será mucho más cómodo nacer en el espacio que en la superficie terrestre o la de otro cuerpo celeste. Doctor, pues todos estos programas que hemos tratado sobre las ciencias del espacio y el perfil del hombre cósmico, la evolución del hombre y ahora en el espacio, nos hacen ver como que la vida en el espacio va a ser mucho más cómoda, más confortable para el ser humano fuera del planeta Tierra. ¿Cómo sería, doctor, el desarrollo físico y mental del niño? Un niño que nace en el espacio y que se desarrolla ahí, ¿cómo será? De recién nacido va a ser exactamente igual al niño terrestre, uh-huh. por lo menos en las primeras generaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace en tierra, nace con su columna recta. Uh-huh. Y el niño en el espacio exterior de la misma manera. Cuando el niño se sienta o se incorpora para dar los primeros pasos, entonces empieza a resistir, a soportar la columna vertebral, el peso de la cabeza y toda la estructura del tronco. Es cuando se empieza a curvar la columna vertebral, la curvatura cervical, la dorsal, uh-huh. la lumbar sobre todo, no tanto la última sacrocoxígea. Entonces, lo primero que se va a ver en el niño cósmico es que su columna va a continuar siendo recta. Más alto. Por supuesto que va a crecer mucho más rápido y mucho más. Uh-huh. ¿Por qué? Primero, porque ya sabemos que los niños crecen en la noche, en tierra, uh-huh. Acostaditos, aumenta la hormona del crecimiento en las noches, uh-huh. y esos dolorcillos que tienen los niños y que las madres dicen que son dolores del crecimiento, muy probablemente uh-huh. son eso. Uh-huh. Bueno, en el espacio exterior se va a dar eso, pero con mucha más comodidad y con mucha más uh-huh. facilidad. Por otra parte, ya está demostrado que aún en los adultos, esta investigación que hizo la Agencia Espacial Alemana en 4 astronautas, en que se encontró persistentemente elevada la hormona del crecimiento, aún en los adultos.
En el niño, imagínense, seguramente que la hormona del crecimiento va a ser mucho mayor, va a tener una acción, desde luego, más intensa sobre el proceso del crecimiento. Por otra parte, como la columna no va a tener curvaturas y no va a resistir el peso constante que se tiene cuando estamos sentados o caminando o de pie, entonces la columna será más larga, los discos intervertebrales serán mucho más anchos, por lo tanto la estatura del niño cósmico va a ser muy superior a la del niño terrestre. Fíjese, doctor, muchas veces durante la serie yo le he comentado, ay doctor, esto parece ciencia ficción, qué barbaridad, y usted me dice, no, es ciencia. Entonces, tal vez esos dibujos que vemos a veces del hombre del futuro más alto, un poco más cabezón, pues ya nos están, son predicciones como sí, las que usted hace. Ese es un comentario muy, muy interesante, porque allí va a radicar fundamentalmente una de las grandes diferencias del hombre cósmico. Y es que, como se ha dicho, el cerebro seguirá creciendo, incluso en tierra. Hay quienes dicen, ok, si hace 1 millón de años o 2 millones de años, Homo habilis tenía 700 a 800 centímetros cúbicos de cerebro, y luego hace 1 millón de años, Homo erectus tenía 1 o algo así, o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ahora, en nuestro tiempo, el cerebro humano es de 1350 a 1400 centímetros cúbicos. Bien. Expertos en la evolución cerebral, como el doctor Boas, el doctor Noel Boas de la Universidad de Nueva York, él estima por sus cálculos que de aquí a 1 millón de años, el ser humano terrestre, si continúa siéndolo, tendrá un cerebro de 2500 centímetros cúbicos. ¡Qué barbaridad! Bueno, hago este preámbulo porque el crecimiento del cerebro del niño y del joven cósmico será muchísimo más acelerado. ¿Por qué? Primero, porque tendrá más información. Y ya sabemos que la información, y esto ha estimulado el crecimiento cerebral y la inteligencia. Segundo, su nutrición por sí misma, no tanto porque va a mejorar la ingesta de mejores y más apropiados alimentos, sino porque el hecho mismo de que va a tener más aflujo de sangre y más nutrición y más oxígeno, ese cerebro va a crecer y va a funcionar y a desarrollarse mucho mejor. No sé si te recuerda que algunos pediatras, neurólogos, aconsejan que los niños que presentan cierto retraso mental, se les aconseja a las madres ponerlos de cabecita lo más que se pueda. Eso lo hacen con el objeto de que la sangre fluya más hacia el cerebro. Bueno, en el espacio exterior no va a ser necesario eso porque por sí mismo la sangre fluirá. La sangre fluye y la presión arterial es mucho mayor en ausencia de gravedad. Nos imaginamos al Homo cosmicus, doctor. Ya usted nos menciona algunas de sus características. Al hombre nacido en el espacio. ¿Será igual su proceso de envejecimiento? ¿Tendrá las mismas características? Seguramente que no. Actualmente el promedio de vida anda en 80 o algo más en los países de mejor desarrollo. Y las estimaciones que los gerontólogos dedicados a este estudio hacen es que si idealmente nosotros desde antes de nacer tuviéramos toda la higiene y los cuidados necesarios antes de nacer, después del nacimiento, las vacunas, la alimentación,
los daños autoimpuestos, las drogas y todo eso pudiera eliminarse, la vida en este planeta puede tener un promedio de 140 o 150 años aquí en la Tierra. Además tendrá que ver también la forma de vida en el espacio, la forma de pensar, el espíritu que tenga este ser, ¿no? Un famoso gerontólogo, el doctor Richard Kotler, del Centro de Investigaciones Gerontológicas de Baltimore, él estima que debido a la mejor nutrición, a la mayor información de que va a disponer este ser en el espacio, a el incremento del conocimiento humano, todo esto, él estima que en 1 o 2 generaciones o algo así, esto se va a notar claramente el crecimiento cerebral y la inteligencia del hombre cósmico, y él estima que el promedio de vida puede ser de 200 años o más. Fíjese nada más. 200 años o más. Al desaparecer o al, digamos, neutralizar la fuerza gravitacional, van a desaparecer por sí muchas enfermedades, como cuáles, las varices. Las varices, las dilataciones de las venas de los miembros inferiores, se debe a que la fuerza gravitacional, la presión hidrostática o presión gravitacional, como se llama ahora, está distendiendo las venas continuamente, si la mujer o el ser humano está siempre de pie. ¿Y los cardíacos, doctor, los problemas cardíacos? Entonces, estas enfermedades van a desaparecer, como va a desaparecer las úlceras, varicosas, las úlceras por compresión, para enfermos que están continuamente en una posición, etcétera. Van a desaparecer las caídas por disminución importante de la presión arterial, los síncopes vasovagales que se llaman, todo eso no va a existir. Respecto al corazón, bueno, allí el corazón trabaja con más desahogo en ausencia de gravedad. Lo que conocemos ahora, y ya conocemos bastante porque ha sido el corazón mejor estudiado en la investigación espacial, el corazón se hace más pequeño porque la sangre ha disminuido y trabaja un poco menos. Entonces, desde ese punto de vista, el corazón, digamos, está más desahogado y tiene menos demanda. Pero hay un cuadro que se llama edema agudo de pulmón, debido a una falla del corazón, o a un trombo o a una válvula muy cerrada en la válvula mitral, ¿verdad? El lado izquierdo del corazón, que acumula sangre entre el corazón y el pulmón. Bueno, en el espacio exterior, eso sí ocasionaría mayor gravedad. El número de muertes. ¿Qué serían cuáles serían, doctor, las muertes más comunes en el espacio? ¿Los tipos o qué piensa usted que pasará? La muerte en el espacio, en las comunidades, en los seres que radican en estas comunidades, debe ser, exacto, debe ser el mismo proceso de envejecimiento, porque las condiciones ambientales y las condiciones higiénicas y los adelantos de la medicina permitirán que la sobrevida sea muy larga. Entonces, lo más probable es que la causa número 1 de muerte sea justamente el proceso de envejecimiento. Pero hay otras cosas. Como ya se está fuera de la protección de la atmósfera terrestre y del campo magnético que atrapa la mayor parte de la radiación cósmica, y las naves no lo tendrán, a menos que desarrollen a su alrededor campos artificiales magnéticos muy poderosos para rechazar esa radiación solar y galáctica,
estimamos que uno de los capítulos de mayor mortalidad podría ser el cáncer, sobre todo el cáncer de piel, o el cáncer del sistema linfático, o el cáncer de órganos más superficiales, como pueden ser los órganos sexuales precisamente. Estaremos expuestos a otro tipo. Así es. De cosas como las radiaciones y eso. Básicamente la radiación cósmica. Claro. Y finalmente los accidentes, es probable que. Ahora, ¿cómo se manejaría los restos mortales de un ser que muere en el espacio exterior? Pues ya algunos mortales en la Tierra, como el astrónomo Shoemaker, ya mandó parte de sus cenizas a la Luna. Bueno, en el espacio exterior podrían ser lo más probable que sea la cremación y la conservación de las cenizas. Claro. Pero otros dirán, bueno, dispersión como lo hacen en tierra, en el mar, ¿verdad? Algo así. Allá será en el espacio exterior. O bien la desecación del cadáver, no tendría más que exponerlo al exterior sin presión, sin atmósfera. Entonces todo lo que son los gases y los líquidos se evaporarían y quedaría la momia, como lo de los faraones, ¿no? Cementerios espaciales. O finalmente la congelación permanente, que no tendría muchas dificultades porque la parte sombreada de las ciudades espaciales o las naves espaciales pues tienen una temperatura sumamente baja. Doctor, pues yo me gustaría preguntarle cuál sería el futuro de la humanidad, pero hoy se nos ha agotado el tiempo del programa y en nuestro próximo programa tendremos la oportunidad, ya que como este ha sido de enorme interés, como siempre, platicar con usted, pues yo quisiera invitar a nuestro auditorio a nuestra próxima emisión, ya que con ella concluiremos esta serie, Ciencias del Espacio, y que, bueno, les comento a nuestro auditorio que posteriormente se convertirá en un libro de características muy didácticas y de extraordinario interés para todos los que vivimos en estos tiempos aún en el planeta Tierra. Y bueno, pues esta pregunta de cuál es para usted el futuro de la humanidad ya nos lo ha dicho y nos lo ha contado. El próximo programa lo retomaremos y presentaremos a nuestro auditorio el libro que ha sido premiado, su libro que ha sido premiado y que ha sido un éxito editorial. Y despediremos esta importante serie. Le agradecemos, doctor, como siempre, el compartir con nosotros sus extraordinarios conocimientos y esperamos a nuestro auditorio la próxima semana para cerrar esta serie Ciencias del Espacio. Muchas gracias. Al contrario, doctor, es un honor y es un gusto. Lo esperamos aquí en nuestra próxima emisión y última de Ciencias del Espacio. Pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Hasta la próxima.